masivo de mail. ¿Sí? Y bueno, el tamaño del problema y lo puedo definir como la cantidad de mails que tengo que mandar. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? ¿Me siguen, chicos? Sí, sí. ¿Sí? O sea, lo que quiero llegar es que en todo problema hay algo que yo puedo definir como el tamaño, ¿sí? Y que el tiempo va a depender de ese tamaño. ¿Está bien? Por una razón, digamos, hasta obvia, diría, ¿no? De sentido común. Entonces, lo que estamos representando en estas curvas que están en la diapositiva número 2 de esta PPT es lo siguiente. En el eje Y, como les dije, el tiempo que tarda el algoritmo. Y en el eje X, el tamaño del problema, ¿sí? Eso que dice N, N sería el tamaño del problema, ¿sí? Entonces, como dijimos hace un ratito, es obvio que si aumento el tamaño del problema, el tiempo va a aumentar. O sea, la función que me relaciona tiempo, ¿sí? Tiempo necesario para resolver el problema con el tamaño del problema, va a ser siempre una función creciente. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Porque sea como magia, ¿no? Tratar de lograr que si tengo un problema de tamaño 10 tarde menos tiempo que el de tamaño 5. Sería magia. Pero bueno, la magia no existe. Entonces, podríamos asegurar por sentido común que la función que relaciona tiempo con tamaño del problema va a ser una función creciente. ¿Sí? Y fíjense que todas las curvas que están ahí son crecientes. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre? Si bien asumimos de antemano que todas las curvas son crecientes, las curvas que están en ese gráfico no todas crecen igual. ¿Sí? No es lo mismo la lineal que la cuadrática, por ejemplo. ¿Sí? ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Sí. Mucho menos una potencial, y acá no la hicimos, pero si hubiese una exponencial, peor todavía. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? O sea, todas son crecientes, pero no crecen de la misma forma. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a querer tratar de, a lo que vamos a querer tratar de llegar ahora es ver cómo podemos obtener esta curva. De un algoritmo, ver qué curva tiene. ¿Sí? Pero empiezo por una pregunta. De todas estas curvas que están acá, ¿cuál sería la mejor? La mejor me refiero a la que sería la ideal para un algoritmo. De todas las que están acá, ¿cuál sería? ¿Cuál les parece que sería? O sea, el mejor algoritmo es el que tiene cuál de estas curvas que están acá. ¿Cuál le parece a ustedes? ¿Cuál sería el caso ideal al que me gustaría acercarme, si es posible? Capaz la gris. ¿Cómo? La No te gris. escuché, perdón, ¿cuál dijiste? La línea gris. La línea gris, justamente, ¿sí? La horizontal. ¿Por qué? Y porque están siempre lo mismo. ¿Sí? Es independiente del tamaño del problema, es una constante, es lo ideal. ¿Sí? Alguien puede decir esto es imposible. ¿Sí? ¿Es realmente imposible o puede pasar esto? Que el tamaño sea independiente del tamaño del problema. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es imposible o puede llegar a pasar? Porque un poco nos contradecimos acá, dijimos que la curva era creciente, y esta, como no es creciente, es constante. ¿Sí? ¿Puede llegar a pasar esto o no? ¿Qué les parece? ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo en el que puede darse esto? ¿A alguien se le ocurre? Pensando en listas, por ejemplo, ¿a alguien se le ocurre algún ejemplo, alguna operación sobre listas que sea independiente de su tamaño? Como dijimos antes, la operación ordenar listas, seguro que no. Pero ¿puede haber alguna otra que sea independiente del tamaño? ¿A quién se le ocurre alguna? ¿A alguien se le ocurre? ¿No? Bien, a ver. Supongamos que yo defino como operación, o sea, como una función que quiero hacer, algo así como obtener el primer elemento de una lista. ¿Sí? ¿Está bien? Ese es mi objetivo. Muy elemental, pero es mi objetivo, obtener el primer elemento de una lista. ¿Sí? ¿Ustedes qué les parece? ¿Cómo va a depender del tamaño de la lista el tiempo que se tarda en resolver esta operación? Obtener el primer elemento. ¿Sí? ¿Cómo les parece que va a depender del tamaño de la lista, del tamaño total?
Chicos, vamos, hablen, alguien que No, quiere no, algo. no depende del tiempo, porque tipo, no importa Justamente, ¿cómo? lo largo de la Depende lista, se fija el del tiempo y tamaño, listo. ¿sí? Justamente, no depende del tamaño, estaríamos en ese caso de esa línea gris, ¿sí? Si mi algoritmo fuera obtener el primer elemento de una lista, iba a ser lo mismo que la lista tenga 3 elementos o que tenga 10 millones de elementos. ¿Están todos de acuerdo con esto? O sea, puede pasar, puede existir ese caso. De hecho, existe, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Es ideal, existe, pero se da en pocos casos, no se da siempre, ¿sí? ¿Me siguen, chicos, lo que estoy diciendo? Claro, sí. Es el caso ideal y se da en algunos casos, pero no en todos, no siempre puedo lograr eso, ¿sí? Es imposible. En otros casos, no me queda otra que usar alguna, o sea, más que usar, digamos, que represente el problema para alguna de las curvas que están en este gráfico, ¿sí? Como dice, por ejemplo, el logaritmo de n, etc. ¿Sí? Por supuesto, n cuadrado es peor que n. N es peor que el logaritmo de n. Pero fíjense que dejando de lado la constante, que es como el ideal, el logaritmo de n está bastante buena. ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿Todos coinciden que el logaritmo de n está dentro de todo bastante buena, que crece poco? Crece, pero crece poco. Sí, sí, sí. ¿Sí? Bien. ¿Por qué en las curvas dice O y entre paréntesis una función matemática? La idea de esto es, como les dije, caracterizar cada algoritmo, ¿sí? Decir qué curva tiene cada algoritmo. O sea, dado un algoritmo, estimar esa curva, ¿sí? Ahora bien, el tiempo que tarda un algoritmo en ejecutarse, ¿ustedes qué parece? ¿Va a depender solo del tamaño del problema o depende de muchas cosas más? ¿Qué les parece? ¿Depende solo del tamaño o depende de muchas cosas más? Supongo que de varias cosas más. ¿Cómo? De otras cosas más, supongo. No sé, la eficiencia de cómo lo hiciste, no sé, la verdad. Bueno, ojo, la eficiencia de cómo hiciste es parte del algoritmo, ¿sí? ¿Está bien? O sea, cómo lo hice determina qué algoritmo estoy usando. Entonces, ahí estoy cambiando de algoritmo, pero yo digo, dado un algoritmo constante, ¿sí? Depende del tiempo, solamente del tamaño o de otra cosa más. Les pongo un ejemplo, ¿sí? A ver, supongamos que ustedes tengan, no sé, que haya una planilla Excel grande y quieran buscar un valor, ¿sí? Les hago una pregunta, ¿en todas las PCs tarda lo mismo esa operación de buscar un valor en una planilla Excel, por ejemplo, o en el teléfono? ¿O tarda distinto? Depende de cada máquina. Depende de cada máquina. Y depende, si tengo una máquina pedorra me va a tardar mucho más que en una máquina de última generación. ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿Me siguen? Sí, Sí, no, sí, más o sí. menos. Sí, O sea, sí. depende del hardware que tenga, del fierro que tenga, sin la mínima duda. ¿Sí? ¿Bien? ¿Qué ocurre? Perdón, el tiempo que tarda un programa, por supuesto que depende del hardware, depende del sistema operativo, depende de un montón de cosas. ¿Está bien? Pero, en esta teoría de la que estamos hablando, lo que se busca es analizar los algoritmos independientemente del hardware o del software que utilicen para, o sea, del software, digamos, del sistema operativo que se utilice en ese hardware para correrlo. ¿Está bien? Yo estoy evaluando el algoritmo. La idea es independizarme de todos los demás parámetros, ¿sí? Y trazar una curva que me dé el tiempo que tarda ese algoritmo en función del tamaño del problema, pero independiente del hardware. ¿Cómo hago para hacer esto? Porque si yo digo, ¿cómo hago para independizarme del hardware si el tiempo depende del hardware? Y bueno, lo que hago es hacer curvas relativas. Fíjese que en la curva dice O de n cuadrado, O de n cubo, o del logaritmo de n, etcétera, ¿sí? Se define esa función O, ¿sí? Donde esa función O representa la complejidad, pero lo que importa no es el tiempo absoluto que tarda un programa en ejecutarse, sino cómo crece. Lo que importa es la forma de esa curva, ¿sí? Entonces, se denomina complejidad, o sea, no es una definición exacta, pero para hacerla fácil, podemos decir que la complejidad computacional de un algoritmo se define como, repito, no es la definición formal, pero no importa, para que lo entiendan, como la forma de la curva que relaciona tiempo con tamaño del problema. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, nuestro objetivo al estudiar complejidad computacional es estudiar la forma de esa curva. ¿Cómo crece? ¿Qué tanto crece? ¿Sí? ¿Me explico? ¿Cómo crece el tiempo en función del tamaño? ¿Sí? No decir, mi algoritmo tarda 10 segundos. No, no sé cuánto tarda. Lo que quiero saber es cómo crece la forma de la curva que relaciona tiempo con tamaño. ¿Están de acuerdo hasta acá, chicos?
Entonces, en complejidad computacional, caracterizamos a cada algoritmo por una función de ese tipo. Decimos es O del logaritmo de n, O de 1, O de n, O de n cuadrado, etc. ¿Sí? O de 1 o decimos es constante, no depende del tamaño. O del logaritmo de n que aumenta proporcional al logaritmo de n, etc. ¿Están todos de acuerdo hasta acá, chicos, más o menos? Sí, no, más o menos. Sí, ¿Sí? bro. Bien. Entonces, objetivo, determinar cuánto tarda un algoritmo, ¿sí? Pero no en valores absolutos, sino cómo varía en función del tamaño, ¿sí? Bueno, pasemos a la siguiente, que es la diapositiva número 3. Dice caso ODN. Fíjense que ahora analizamos cada una de estas curvas, ¿sí? La idea es ver cuándo se da este caso ODN, o sea, cuándo se da que algo es proporcional al tamaño del problema, ¿no? Algo me refiero que el tiempo es proporcional al tamaño del problema, ¿sí? Bueno, el ejemplo típico es el for, ¿sí? ¿Por qué el ejemplo típico es el for? Fíjense ahí, yo les puse un ejemplo así muy elemental que dice for, bueno, lo que sea, desde 1 hasta... en realidad esto está hecho para otro lenguaje, no para el, pero no importa, ¿no? Es un for de... Esto no lo pasé a Python, pero no importa. Porque esto es independiente del lenguaje, es igual, ¿sí? Pero fíjense, hay un for desde 1 hasta n, en el for hago un procesa, ¿sí? Y fíjense lo siguiente, en este ejemplo yo les puse un tamaño 8, ¿sí? O sea que el for se pasa 8 veces, ¿sí? Y fíjense que dice ahí, yo le llamo t al tiempo de ejecución de cada iteración. El tiempo total, si el for se hace 8 veces, va a ser 8 multiplicado por el tiempo de cada iteración. O sea, en general, n por el tiempo de cada iteración, ¿sí? Entonces, justamente en estos casos, la complejidad va a ser n, o sea, va a ser lineal. ¿Me siguen, chicos? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces, el caso del for me da una complejidad n. ¿Por qué? Y porque el for, perdón, el for se ejecuta una cantidad de veces, donde esa n cantidad de veces se lo tomo como el tamaño del problema, y el tiempo total va a ser el cn multiplicado por el tiempo de cada una de las iteraciones, ¿sí? De ahí saco que la curva va a ser O de n, ¿sí? Al ser lineal, si yo duplico el tamaño, se duplica el tiempo, ¿están de acuerdo con lo que estoy diciendo? Yo no sé los tiempos absolutos, pero supongamos que yo tengo un algoritmo que es lineal, ¿sí? Y yo hago un experimento, corro el algoritmo, le meto tamaño, qué sé yo, 10, y veo que tarda 10 segundos, ¿sí? Si ese algoritmo yo sé que es O de n, ¿está bien? Y cambio y duplico, por ejemplo, el tamaño, en vez de 10 le paso a 20. ¿El tiempo que va a pasar? ¿Cuánto va a tardar si en 10 segundos? ¿Cuánto va a tardar ahora? Chicos, esto es matemática elemental. Dijimos, el algoritmo es lineal, la complejidad es lineal, la complejidad del algoritmo es lineal, ¿sí? Si yo duplico el tamaño con el tiempo, ¿qué va a pasar? Se va a duplicar también. Se va a duplicar, porque es lineal, ¿sí? Como es lineal, si duplico la entrada, duplico la salida. ¿Están todos de acuerdo con esto? Esto es matemática, no es informática. ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Perfecto. Este es el caso lineal. Ahora pasemos a la siguiente diapositiva en el cual está el caso cuadrático, ¿no? Que dice O de n cuadrado. ¿Sí? Bien. Este caso se da cuando tengo dos for anidados. Anidados me refiero uno dentro de otro, no uno después de otro, uno dentro de otro. ¿Sí? ¿Y por qué se da este caso? Yo tengo dos for anidados. Asumamos por simplicidad que la cantidad de iteraciones de los dos for es la misma, es n en ambos casos, ¿no? Tanto el interno como el externo. ¿Sí? Tengo dentro un procesamiento, que yo le llamé proceso ahí, ¿sí? Un procesamiento cualquiera. Entonces, el tiempo total a qué va a ser igual, si llamamos como antes t sub e al tiempo que me dura cada iteración, digamos, el tiempo operado por cada iteración. Bueno, el for de adentro se ejecuta n veces, o sea, tengo ese t multiplicado por n. Pero a su vez, todo ese for, como está dentro de otro, se ejecuta n veces, o sea que se vuelve a multiplicar por n. O sea, que finalmente es n cuadrado. ¿Me siguen en esto, chicos? ¿Están todos de acuerdo? Sí, ¿no? Más o menos. Chicos, repito, ni siquiera es informática, es matemática elemental. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando tengo dos for anidados, la complejidad va a ser cuadrática. ¿Sí? Ahora, les hago la misma pregunta que en el caso anterior, pero cambiando el algoritmo. Ahora tengo un algoritmo con complejidad cuadrática. ¿Sí? Y supongamos que duplico el tamaño
de mis datos de entrada. ¿Qué va a pasar con el tiempo? ¿Se va a duplicar también? No, se va a Se va a cuadruplicar. cuadrático. Se va a cuadruplicar, justamente, ¿sí? Si la complejidad es cuadrática y yo duplico el tamaño de mi entrada, el tiempo se va a multiplicar por 4, justamente porque es cuadrático. ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí. ¿Sí? Vuelvo a repetir, estamos hablando de matemáticas. ¿Sí? Yo lo dije varias veces, pero lo repito. ¿Está bien? Bien. Entonces, el caso de n cuadrado se da cuando tengo dos for anidados, no uno después de otro, uno dentro de otro. ¿Están todos de acuerdo? El caso de un for dentro de otro es como las agujas del reloj, ¿sí? Cuando una pega toda la vuelta y la otra avanza un poquito. ¿Me explico? Eso se multiplica por n cuadrado, ¿sí? Bien. Ahora pasemos a la siguiente, ¿sí? La diapositiva número 5. Aunque dice que hay otra variante, ¿sí? ¿Está bien? ¿Qué diferencia hay entre este caso y el anterior? El primer for va de 0 hasta n, o sea, se ejecuta n veces. El segundo, ¿cuántas veces se ejecuta el for interior, digamos? Fíjense, chicos, repito, el primero, como dice ahí, va desde 0 hasta n, o sea, desde igual a 0 hasta menor que n, o sea, se ejecuta n veces. Si n es 8, 8 veces, ¿sí? El segundo, ¿dónde empieza? ¿En qué valor empieza la j del segundo for? En el valor de i sería. Claro, o sea, En el 8. primero va a empezar igual, desde 1 hasta n, el segundo va a ser de 2 hasta n, el tercero de 3, o sea, va a ser como cada vez más chiquito, ¿están todos de acuerdo? Claro, sí. El for interior es como que cada vez que avanza el primero es un poquito más chiquito, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cómo puedo calcular el tiempo total acá? Fíjense, como está la fórmula ahí abajo en la diapositiva. N más N menos 1 más N menos 2, etcétera, hasta llegar a 1, ¿sí? ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí? ¿No? ¿Hola? ¿Están todos de acuerdo? Bueno, fíjense que hay una fórmula matemática que dice que la sumatoria de esa serie es n cuadrado menos n sobre 2. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ahora bien, como yo en general trabajo con n grandes, cuando estoy evaluando un algoritmo no lo voy a probar, supongamos que mi algoritmo sea, como dijimos antes, modelar una lista. Y no lo voy a probar con 10 elementos, lo voy a probar con 1000, con 10.000, con números grandes. ¿Sí? Porque números chiquitos los tiempos van a ser pequeños, los pruebo con números grandes. ¿Sí? Si yo quiero hacer saltar las cosas, lo hago con números grandes. Entonces, como lo hago con números grandes, n cuadrado frente a n, si comparo n cuadrado con n cuadrado va a ser mucho más grande que n. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Entonces puedo despreciar a n, puedo decir que aproximadamente es igual a n cuadrado. ¿Está bien? ¿Qué quise decirles con este ejemplo? Que si tengo, como en este caso, dos for anidados en el cual el for interior no se hace siempre a n veces, sino que se hace cada vez una cantidad menor a 1 de veces, ¿sí? Cada vez una vez menos. En este caso, la complejidad también va a ser n cuadrado por aproximación. ¿Está bien? ¿Me explico? Yo siempre lo aproximo al peor caso de la complejidad. Entonces, en este caso, que tengo dos for anidados, pero el segundo que se va achicando, igual es n cuadrado. Por aproximación digo que es n cuadrado. ¿Me siguen, chicos, de lo que estoy diciendo? ¿A lo que quiero llegar? ¿Sí? Sí, profe, sí. ¿Sí? Bien. Ahora, pasemos a la siguiente, en donde aparece el caso logaritmo de n. ¿Sí? La complejidad logarítmica, perdón. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Tratemos de imaginarnos un caso como este. ¿Sí? Para lo cual tendríamos que viajar un poquito en el tiempo. ¿Alguien conoció las guías telefónicas?
¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Vieron que las guías telefónicas eran un libro enorme, ¿sí? Eran un libro enorme que de altura medía como, no sé, como 10 centímetros fácil, ¿sí? Tenía 80.000 páginas, ¿sí? Y que estaba en los teléfonos de todas las personas de Buenos Aires, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en esa época, estoy hablando hace muchos años atrás, por ahí la única forma de buscar un número era esa, no había otra forma. Hoy en día es muy fácil, digo, hacer una guía telefónica, pero digamos, hace, no sé, 30 años atrás era la única forma, no había otra, entonces había que buscar un número telefónico de esa forma, ¿sí? ¿Y cómo haces para buscar el apellido? O sea, obviamente la guía estaba ordenada por apellido, ¿no? Porque si no sería peor todavía, estaba ordenada por apellido de las personas, ¿sí? Pero si yo tengo esa guía formada por no sé cuántas, pero poniendo 80.000 hojas, una cantidad grande de hojas, no sé cuánto, no importa, ¿sí? Una por cada habitante de la ciudad de Buenos Aires, más o menos, ¿sí? Y yo quiero buscar una persona, el teléfono de una persona. ¿Cuánto tardo en buscar ese teléfono? ¿Les parece que es un laburito difícil o fácil buscar un teléfono en una guía de esas? Me olvido de la informática, como persona, digo, ¿no? Supongamos que no. Mi única forma de obtener el número es ese, ¿sí? ¿Cómo hago para buscar una persona en 80.000 páginas? ¿Sí? ¿Cómo les parece que podría ser? ¿Qué silencio? ¿Qué pasa? ¿Qué tanto silencio? Hacer como en el diccionario. O el diccionario, si querés también el diccionario. No sé, puse el ejemplo de la guía telefónica, pero el diccionario también. ¿Cómo haces para buscar un diccionario? Vas al Y te vas índice. aproximando por la letra. Hacé de cuenta que no tenés índice. Bueno, a mí me gustó más lo que dijiste. ¿Cómo dijiste de la letra, más o menos? Y vas buscando por abecedario. Claro. Que yo voy buscando secuencialmente y tengo, como dijimos, no sé el número exacto, pero estoy inventando 80.000 y tengo que pasar por 80.000 páginas. Es como que me va a llevar mucho tiempo. ¿Sí? Vos decías buscar más o menos por la letra. Y yo no podría, por ejemplo, decir algo así, parto la guía de teléfonos por la mitad, ¿sí? O sea, no es que la parto, me fijo en la mitad, la abro en la mitad, ¿sí? No la parto, la abro en la mitad, mejor dicho, ¿sí? Y me fijo qué letra está ahí. Y yo comparo la letra que tengo ahí en la mitad con la letra que yo estoy buscando, o sea, la primera letra del apellido que tengo en la mitad con la primera letra del apellido que estoy buscando, ¿sí? ¿Qué puede pasar? ¿Que sea menor, que sea mayor o que sea igual? Si es igual, bueno, es como que estoy cerca, la pegué. ¿Sí? Y en el caso que sea menor o mayor, ¿qué tengo que hacer? ¿Por dónde sigo buscando? ¿Sigo por toda la guía o sigo por una parte en particular? No, ahí ya te reducen las opciones. O sea, si justamente es menor, empezás a pasar para adelante. Y si no, al contrario. Justamente, ¿sí? Exactamente. Poner que la letra de la mitad sea, qué sé yo, no sé, la L, estoy inventando, ponerle la L, ¿sí? Y yo estoy buscando, qué sé yo, la A. ¿Con qué mitad me quedo de la guía? Con la primera. Con la primera. Entonces fíjense que ya de una descarté la mitad de la guía, ¿sí? Esto es mucho mejor que buscar secuencialmente. Ya de una descarté la mitad de la guía. De 80.000 que me quedo con 40.000. Y ahora, con esa otra parte de la guía, con esos 40.000 hojas que tengo, esas 40.000 hojas, ¿qué hago? Y lo mismo, me fijo en la mitad y elijo una mitad. Voy a pasar a 20.000. Con los 20.000 hago lo mismo, me quedo con 10.000. 10.000, 5.000, 5.000, 2.500. Y fíjense cómo voy bajando rápidamente, cómo voy achicando el problema. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? ¿Me siguen? Entonces fíjense que es mucho más rápido. Por supuesto, estoy hablando de una guía ordenada, ¿no? Un diccionario, lo que sea que esté ordenado. ¿Sí? Entonces, esa fórmula de búsqueda partiendo en mitades hace que sea mucho más rápido, ¿sí? Que yo pueda llegar mucho más rápido al resultado. ¿Por qué? Porque en cada vuelta descarto la mitad. En cada vuelta el tamaño del problema se me hace la mitad. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? ¿Sí, no? Más o menos. Sí, sí. Hola, chicos. ¿Sí? Entonces seguro que es mucho más rápido. Entonces, fíjense lo que yo les quise poner en ese gráfico que está en mi diapositiva. Yo asumí un tamaño de 8, porque es un número chiquito, por supuesto que se aplica a números grandes, pero para ponerlo como ejemplo, tenemos un número pequeño como es 8, ¿sí? Y les puse ahí, primero 8, después 4, después 2, después 1, que es lo que dijimos que es cada vez la mitad, ¿sí? ¿Está bien? Cada vez la mitad. Entonces empezamos en 8, 4, 2, 1, ¿sí? Bien. ¿Qué ocurre con esto? No elegí el 8 de casualidad, elegí una potencia de 2, ¿sí? Fíjense, 8 es 2 a la 3, 4 es 2 a la 2, 2 es 2 a la 1
y 1 es 2 a la 0, como todos sabemos. ¿Sí? Está escrito ahí en la transparencia. ¿Sí? ¿Está bien? Fíjense lo siguiente. ¿Sí? Si yo armo un algoritmo que busque, supongamos, un número de una guía de teléfono, podría ser una lista, pero que aplique este criterio de ir partiendo de mitades, ¿sí? Para llegar a la solución más rápido. ¿Sí? ¿Cuántas vueltas voy a tener que dar? Porque el problema termina cuando el tamaño es 1, que pueden pasar dos cosas, o que lo encontré o que no existe, pero terminé. ¿Está bien? ¿Me explico? Yo puedo buscar una palabra que no existe en el diccionario, pero el tema es determinar que no exista. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Entonces, cuando llego a tamaño 1, pueden pasar dos cosas. O que ese 1 sea lo que estoy buscando, o que no lo sea, en cuyo caso no existe, pero terminé. Mi algoritmo terminó. Encontré o no encontré, pero terminó. ¿Están todos de acuerdo? Que termino cuando llego a tamaño 1. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sí, sí. ¿Hola? ¿Están ahí, chicos? Bien. Entonces, termino cuando llego a tamaño 1. Y parto de un tamaño cualquiera, pero yo para simplificar este análisis asumo que ese tamaño del que parto es una potencia de 2. En este caso 8, 2 al algo, una potencia de 2 cualquiera. ¿Sí? Para simplificar el análisis. No tiene por qué ser potencia de 2, pero lo hago para simplificar el análisis. ¿Sí? Bien. ¿Qué ocurre en este caso? ¿Yo cuántas iteraciones voy a tener? Fíjense en el ejemplo, partir 2 a la 3, 2 a la 2, 2 a la 1, 2 a la 0. ¿Sí? O sea, puedo decir que el exponente al cual elevo el 2, ¿sí? Para lograr el tamaño inicial, es la cantidad de pasos que tengo. ¿Están todos de acuerdo con eso? O sea, el exponente 2 elevado al algo, ese algo al que elevo la 2 para obtener el tamaño inicial, es la cantidad de pasos que voy a necesitar para resolver el problema. ¿Me siguen? Hola, chicos. Sí, sí. Entonces yo puedo escribir, como les puse ahí, n grande, tamaño del problema, igual a 2 a la n chica, donde n chica es cantidad de pasos. ¿Sí? Y bueno, yo aplico nada tan simple como la definición del logaritmo, y llego a la conclusión que n chica, o sea, la cantidad de pasos, es el logaritmo en base 2 de n grande, donde n grande es el tamaño del problema. ¿Sí? Entonces, ¿a qué conclusión llegué con esto? Que la cantidad de pasos que necesito para resolver el problema es proporcional al logaritmo del tamaño del problema. ¿Están todos de acuerdo? ¿Me siguen? ¿Hola? Chicos, nuevamente, esto es matemática elemental. ¿Están todos de acuerdo? Cantidad de pasos igual al, más que igual proporcional al logaritmo del tamaño del problema. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí, no? O sea, en el caso de cantidad de pasos, uso la palabra igual. Digo, cantidad de pasos igual al logaritmo en base 2 del tamaño del problema. ¿Están todos de acuerdo hasta acá? ¿Qué silencio? Me preocupa el silencio. Sí, sí. ¿Entienden, chicos? Sí. Ahora bien, Sí. en realidad nuestro análisis no era por cantidad de pasos, era por tiempo. Pero el tiempo depende de la cantidad de pasos. Entonces podría decir que el tiempo que va a tardar ese algoritmo va a ser proporcional al logaritmo, ¿sí? ¿De quién? Del tamaño del problema. ¿Está bien? Y en ese caso caemos en una curva logarítmica como una de las que teníamos en la primera tabla. ¿Se acuerdan? Acá me olvido de base 2 porque estoy hablando de proporcionalidad. Y ustedes recuerden que los algoritmos de distintas bases son siempre proporcionales. O sea que es lo mismo, no importa que sea base 2, base la que quiera, es lo mismo. ¿Sí? Es proporcional al logaritmo del tamaño del problema. ¿Están de acuerdo? Me olvido de la base porque, repito, una constante separa un logaritmo de una base de otra. ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí? Separa entre comillas, ¿no? ¿Están todos de acuerdo? Entonces, si tengo un caso como este, en el cual voy partiendo de la mitad mi conjunto de datos, tengo complejidad logarítmica, que está muy buena, porque es una curva que crece poco, como vimos al principio. ¿Están todos de acuerdo? ¿Está bien? Y esto bueno lo vemos en el ejemplo de la vida real. Yo hago mucho más rápido buscar en seguida telefónica o en ese diccionario si busco las mitades. O sea, lo vemos en la vida real. ¿Sí? Y si lo calculo, es logarítmico. ¿Sí? El tiempo que me lleva es proporcional al logaritmo del tamaño del problema. En ese ejemplo será el logaritmo del tamaño de hoja de la guía. ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí? ¿No? Claro, ¿Qué sí. silencio? Bien, perfecto. ¿Están todos de acuerdo, no? Bien. Ahí tengo un ejemplo de complejidad logarítmica, que es una de las mejores. O sea, la ideal es la constante, pero bueno, la constante pocas veces se puede lograr, pero la logarítmica es el caso casi ideal, ¿no? Bien, hasta acá están de acuerdo, pasemos a la diapositiva 7 entonces, que habla de la regla de suma del producto más lo que es. ¿Sí? ¿Hasta acá están todos de acuerdo? Ahora bien, estamos evaluando un algoritmo, ¿sí? Y para
Acá en los ejemplos que pusimos para volar algoritmo pusimos pedacitos de código muy, muy chiquitos, como un for, como dos for anidados. El del logaritmo, que no llegamos al código para no complicarlo, pero es partir del vector de mitades. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Me siguen, chicos? Sí, sí. Bien. Bien. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando yo combino distintos pedazos de código. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos antes que si tengo un for dentro de otro, llega a una complejidad n cuadrado? ¿Sí? ¿Y qué pasa si tengo un for después de otro? Después me refiero, tengo un for, termina y empieza otro for. ¿Qué complejidad les parece que va a ser en ese caso? Tengo dos for uno después de otro. Dos for de tamaño n. ¿Sí? Un for tiene complejidad n, o sea, el tiempo es proporcional a n, donde n es la cantidad de iteraciones. En el otro for que viene después va a pasar lo mismo, el tiempo es proporcional a esa cantidad de iteraciones, que es n. El tiempo total que va a ser igual si tengo los dos for uno después de otro. Y todo multiplicado por esa fórmula que me da el tiempo, que es lineal. ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí? Pero ¿qué ocurre? En la complejidad dijimos que yo hablo de la forma de la curva. No me preocupan las constantes porque hablo de la forma de la curva. Entonces, si tengo un for después de otro, la complejidad va a seguir siendo lineal. ¿Me explico? ¿Me siguen lo que estoy diciendo? O sea, el tiempo va a ser el doble, pero la complejidad sigue siendo lineal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo duplico el tamaño, se va a duplicar el tiempo. ¿Están de acuerdo? Va a seguir siendo lineal. ¿Sí? Entonces, acá se aplica la regla de la suma. Lo que me dice la regla de la suma es que si yo tengo distintos pedazos de código en serie, secuenciales, uno después de otro, la complejidad resultante va a ser la mayor de las complejidades de cada uno de sus bloques. ¿Sí? Es como que uno va a dominar y va a... En el ejemplo que yo les puse recién, los dos tienen la misma complejidad, los dos tienen n y por lo tanto el resultante es n. ¿Sí? Si tengo un bloque, si tuviese un bloque con n cuadrado y otro con n, la resultante es n cuadrado, porque como la mayor, la que tapa la otra. ¿Me explico? ¿Me siguen? Entonces, si tengo varios bloques en serie, que es lo que pasa siempre en un algoritmo, la complejidad resultante es la mayor de las complejidades en juego. ¿Sí? Es la que domina y, por decirlo de alguna forma, tapa las otras. ¿Hasta acá me siguen, chicos? ¿Sí, no? ¡Qué silencio! Sí, sí, profe. Bueno, y la regla del producto, lo que me dice es que si tengo un bloque dentro de otro, como pasan los for anidados, ¿sí? La complejidad resultante es el producto de ambas complejidades, ¿sí? Y esto ya lo digo como un ejemplo, cuando llegamos al n cuadrado. El n cuadrado, ¿cómo se dio? Porque había un for dentro de otro. Cada for tiene complejidad n. Al haber un for dentro de otro, la complejidad es n cuadrado, el producto de las complejidades. ¿De acuerdo? O sea, en realidad esta regla del producto ya de alguna forma indirectamente ya la hablamos hace un ratito, cuando hablamos de los for anidados. ¿Sí? Entonces, si tengo un bloque dentro de otro, tengo bloques anidados, la complejidad resultante es el producto de las complejidades de cada uno de los bloques de código. ¿Me siguen? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Sí, Chicos, ¿me sí. siguen? Bueno, esto es para formalizar este tema del estudio de la complejidad computacional, perdón, cuyo objetivo es evaluar algoritmos y ver, sin probarlos, cuál es mejor que otro. ¿Sí? O sea, forma teórica, si lo quieren, por inspección, tratar de determinar qué algoritmo es mejor que otro. Tengo dos algoritmos para comparar, yo puedo evaluar la complejidad de cada uno y, bueno, obviamente me voy a quedar con aquel cuya complejidad es menor. ¿Sí? Ustedes vieron que en la clase pasada digo con un ejemplo práctico que esto, no estoy hablando de diferencias mínimas, son tremendas las diferencias que se dan. Puedo hablar de un tiempo casi cero, de milisegundos frente a horas. Son diferencias tremendas, nada que ver una cosa con la otra. ¿Sí? O sea, si elijo mal un algoritmo, mi programa puede tardar años. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con esto, chicos? Sí, ¿no? Me preocupa el silencio. ¿Sí? ¿Sí? ¿He logrado volver locos con esta clase o no? Sí, Ese es el objetivo. No sé si logré. ¿No? ¿Sí? ¡Qué silencio! sí, profe. Sí, sí. Bueno. Bien, chicos, ¿cómo van con el proyecto? Más o menos, así rápidamente. No es para que me cuente cada uno, sino así en general. Más o menos cómo van. Bastante bien. ¿A qué llamas bastante bien?
Y pudimos armar algo como que va. Hicimos hasta un gráfico, todo, así que, y anda. ¿Cuál era tu tema? Perdóname, recordame cuál era tu tema. Éramos lo de predecir si invertir en algo, ¿no? Va, en realidad Ah, dale, bien, si bien. iba a subir un precio o no. Dale, precio de las acciones. Buenísimo, perfecto, genial. Bien, buenísimo, sí, sí. Bueno, buenísimo que les guste el tema del proyecto, ¿sí? Bueno, chicos, ahora en un ratito les vamos a contar bien cómo es a qué horario nos vemos y todo eso la semana que viene. Y hacemos, si les parece, un pequeño intervalito, ¿les parece? Dale. Dale.